hablar de un tema realmente muy común. Seguro que las mamás sí conocen las adenoides, ¿no? Que son tejidos linfoideos que se ubican en esta zona de aquí. Cuando estos tejidos se inflaman, se hipertrofian constantemente, pueden generar una serie de consecuencias. Por ejemplo, como que siempre estamos con la nariz tapada, hay que respirar por la boca constantemente, ronquidos, entre otras alteraciones que vamos a ver aquí en Junta Médica, porque la verdad es que el tema es bastante amplio. Empezamos. Y quiero agradecer a todas las personas que ya han empezado a enviar sus consultas, así que doctores, tienen ya varias preguntas que responder más adelante, pero continúen porque estamos en vivo. Y van a tener el hashtag, ya está ubicado en su pantalla, o también pueden llamar al 619-0670, que es nuestra línea médica. Vamos a conocer a los doctores que han venido hoy a Junta Médica a explicarnos todo sobre las adenoides. Vuelve a estar aquí, en el plató, el doctor Carlos Carpio, otorrinolaringólogo del Hospital Hipólito Unanue. Y también el doctor Eugenio Astocóndor, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, y además también es otorrinopediatra. Doctores, muy buenos días, bienvenidos al programa. Así, a grandes rasgos, ¿cómo podríamos definir las adenoides? Bueno, las adenoides son tejidos linfoideos que se ubican a nivel posterior de la nariz, que usualmente no las solemos ver. No como las amígdalas. No como las amígdalas, exactamente. Entonces esos tejidos linfoideos se ubican en la parte posterior de la nariz y generalmente están en los niños. Acá el doctor le va a explicar perfectamente a qué edad aparecen eso. Y se encargan de las defensas, es como un filtro natural que se encuentran ahí, ¿no? En la parte posterior de la nariz. Y las amígdalas que se encuentran en la parte posterior de la garganta, la boca, y que usualmente sí se suelen ver. Enseguida pasamos con la explicación del doctor, pero antes vamos rápido con estos datos. Las adenoides son dos masas de tejido linfático ubicadas detrás de la nariz. Si se agrandan o inflaman, afectan el flujo normal de secreciones, propiciando inflamaciones crónicas o agudas recurrentes. Aunque disminuyen en tamaño conforme avanzamos en edad, las adenoides pueden agrandarse nuevamente debido a la reactivación de ciertas infecciones bacterianas o virales. Las adenoides pueden quedar hinchadas aún después de que una infección se haya curado. Esto puede provocar problemas durante toda la vida. Y ahora sí, doctor, ¿cómo es que de niños tenemos las adenoides, pero cuando somos adultos ya no? A ver, explíquenos eso. Gracias, una buena introducción que has hecho y muy claro como para poder explicar. Como estamos enfocando ahí, ahí vemos eso, el adenoides, que está ubicada en la parte de la rinofaringe y ahí donde se ubica. Normalmente tiene en ese tamañito. Entonces, esa curva donde entra el aire por la nariz y baja, entonces, en ese momento, cuando la fase aguda se inflama, como has dicho muy bien. Entonces, eso, con antibióticos o con antihistamínicos, etcétera, o con aerosoles en ometasona, con corticoide o con suero fisiológico, se puede reducir después de la parte aguda. Pero cuando la parte crónica, eso se va creciendo y va afectando el pasaje del aire. Y hace concomitante también con la parte alérgica, que muchísimos de los niños tienen esa cosa que van juntos y dificultan la respiración. Que claro, el doctor Castro puede explicar muchísimo mejor la parte alérgica que coadyuva, potencia la dificultad para respirar, y podría ser en las noches. Por ejemplo, los niños son así, hacerlo más didáctico para que puedan entender más las mamás, y roncan con la boca abierta, y en el día, cuando es más severo, mucho más, el tiempo completamente está con la boca abierta en todo momento.
Decimos que son masas de tejido linfático, ¿verdad? ¿Qué es el sistema linfático? ¿Podríamos explicarlo un poquito mejor? A ver. El sistema linfático es aquel que se encarga de las defensas de nuestro organismo. Entonces, estos tejidos normalmente entran en contacto con todas aquellas sustancias extrañas que ingresan, ya sea por la nariz o ingresan por la boca. Entran en contacto con esos tejidos linfoideos y se comienza a producir nuestro sistema de defensa, se comienza a perfeccionar este sistema de defensa para actuar contra estas sustancias extrañas que están ingresando, ya sea por la vía aérea a nivel de la nariz, donde están las adenoides, o por la vía de la boca, la vía digestiva, que es donde se encargan las amígdalas, ¿no? de esta defensa, de este contacto directo con estas sustancias extrañas. ¿No? Por ejemplo, cuando uno abre la boca, se logran ver las amígdalas. En el caso de las adenoides, no son visibles. No, claro, las adenoides se ubican en la parte posterior de la nariz, que no se puede ver a simple vista, se necesitan algunos exámenes auxiliares para poderlos visualizar. Ni siquiera cuando se inflaman, ¿no? Porque cuando uno tiene las amígdalas inflamadas, ¿no? Uno las puede ver. Claro, es muy difícil poderlas ver, ya que se encuentran por encima de esa úvula, detrás de ese paladar blando. Entonces no se logra ver. Se necesita exámenes como una radiografía, una endoscopía, para poder visualizar el tamaño de estas adenoides, ¿no? Ahora, lo normal es que los niños tengan un tamaño determinado de adenoides y luego con el paso de los años estas van reduciendo de tamaño. ¿A qué te refieres? ¿A la parte de la adenoides o de todo Los adenoides en sí, ¿no? Algo así había entendido yo. Como que con el transcurso de los años estas van reduciendo su tamaño, ¿no? No. ¿O cómo es? Esa es una idea, un concepto hasta cierto punto errado. Los adenoides, cuando comienzan a desarrollarse, se quedan así. El que desarrolla es la carita del bebé. Ajá. Esa es la diferencia. Dicen, no, no soy nadie para juzgar, pero hay algunos colegas que dicen que no va a pasar. Conforme va creciendo, va reduciéndose el tamaño y va a permitir la ventilación. Pero no es así. El adenoide se mantiene el tamaño. La carita, pero eso trae otras cosas. Si mantienes el adenoides, vienen los problemas colaterales de eso, como los problemas del oídito, problemas respiratorios bronquiales, y hay deformaciones de la boquita, porque generalmente los niños adenoideos empujan la lengua y hacen esos bebitos que son, empuja la dentadura y deforma eso. En algunos casos extremos es lo que se llama la boquita del tiburón, que es completamente feo, y después tiene que ir obligadamente al ortodoncista. Claro. Bueno, y después los problemas bronquiales que van afectando eso. Y lo más importante, los oíditos. ¿No? Otra entidad que se llama la otitis media serosa, y eso también es perjudicial. Y aparte, las amígdalas se hipertrofian porque ellos respiran por la boca en casi todo momento. Entonces las amígdalas grandes y en muchos momentos se bloquean el adenoides, bloquean las amígdalas hipertróficas y ahí, como le dije, el doctor explicaría mucho mejor la parte de la alergia que contribuye pero tremendamente mal para la adenoides. Ahora, ¿es posible de que un bebé ya nazca con las adenoides inflamadas? ¿O no? De que un bebé nazca con adenoides inflamadas. No, hay todos, tenemos con una pequeña adenoides, pero hay unos casos, nosotros tenemos niños de todas las edades. Hay niños que tienen una adenoides que bloquea tremendamente a partir de los 6, 7 meses o desde que nació. Pero tenemos esperando una oportunidad para operarlos. Hemos operado a los niños a los 6 meses y han respirado perfectamente. Pero muchas veces no, pero crecen las adenoides. Podría crecer, hay un porcentaje, pero eso entre 10 al 20% que puede residuar, puede crecer nuevamente. Pero una buena operación limpia contribuye muchísimo para la respiración. Doctor, ¿algo que añadir? Sí, claro, o sea, las adenoides, los niños nacen ya con las adenoides y es ahí donde va creciendo esas adenoides, llega hasta un tamaño que a veces puede generar problemas, porque las adenoides son buenas, son órganos que nos van a defender,
pero cuando a veces crecen demasiado nos van a crear otros problemas que sí es necesario sacarlos cuando generan estos problemas o consecuencias, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver este dato, ¿no? ¿Por qué se inflaman o se agrandan las adenoides? Por infecciones, ya sea viral o bacterial, alergias, reflujo gastroesofágico. A ver, ¿nos pueden explicar un poquito mejor esto que acabamos de ver? Claro, como las adenoides son tejidos de defensa, entonces generalmente si es que hay una sustancia extraña que está ingresando, estimula su crecimiento. ¿Por qué? Porque tienen que proliferar mucho más ante esa defensa. Entonces por eso crecen y nos genera un problema ahí cuando crecen demasiado. Ahora, las alergias hay un proceso inflamatorio crónico, y eso igual forma comienza a generar una inflamación y un crecimiento de estas adenoides, ¿no? ¿Una alergia al polen, por ejemplo, podría desencadenar Claro, esto? generalmente ¿Sí? todos tipos de alergia al polen, a la humedad, que vivimos en una ciudad Claro, donde hay aquí, sobre bastante todo en humedad, Lima. la polución, generalmente que hay esas sustancias que pueden generar un crecimiento de las adenoides por la inflamación crónica que se da por la alergia, ¿no? ¿Y el reflujo? El reflujo también. Generalmente es normal que los niños tengan reflujo, pero este reflujo generalmente sube hacia la orofaringe, hacia la rinofaringe, y me produce una inflamación de estos tejidos linfoideos, ¿no? Muy bien. ¿Algo que añadir? Creo que está perfecta la explicación. Ahí está, muy bien. Entonces hacemos nuestra primera pausa en Junta Médica. Al volver, seguimos hablando de las adenoides. No se lo pierdan. Con nuestro tema del día, las adenoides, y atención a este dato. Las adenoides hipertrofiadas pueden obstruir el paso del aire por la cavidad nasal. Eso quiere decir que están inflamadas. Algunos niños en la etapa preescolar y en la adolescencia tienen amígdalas y adenoides grandes, sin que ello sea indicador de algún problema. A ver. Como dices tú, algunos niños en la etapa preescolar y en la adolescencia, perfecto. Pero el problema es cuando los episodios de adenoiditis se hacen más frecuentes. Entonces, cuando se hacen más frecuentes, comienza a tener mayores problemas con la respiración, ¿ya? Pero eso no, como lo hemos tocado anteriormente, cuando comienza eso, nuevamente repetimos eso, que es los problemas amigdalares, bronquiales y el peor de los casos, la otitis. Doctor, Ricardo. Sí, es cierto. O sea, los niños son, cuando hay las infecciones respiratorias son mucho más frecuentes, los procesos inflamatorios son mucho más frecuentes, por lo tanto va a ser una de las causas de las inflamaciones de las adenoides y las amígdalas, ¿no? Que son Y tejidos esos de defensa. procesos virales mal curados también, de que al final el niño sigue recayendo y sigue recayendo. ¿Podría originar esto? Claro, porque van a ser agresiones constantes contra estas adenoides, son estímulos constantes para esas adenoides que hace que crezca un poco más, ¿no? Pero no todas, digamos, las infecciones virales van a llegar a este punto, ¿no? Porque igual toda la población va a pensar, uy, tengo gripe, lo voy a acabar con las adenoides hipertrofiadas. No necesariamente. No todos. Claro. No todos llegan a la operación. Hay tratamientos y contribuye a que el adenoides se mantenga, o como estamos conversando con todos un ratito, con un retroceso en el desarrollo del adenoides en algunos casos. Pero en los casos que nosotros vemos, en la mayoría, el niño, como somos un ente donde nos refiere de otros lados, donde se han hecho muchos tratamientos que han fracasado. Entonces nosotros damos una última oportunidad y luego hacemos la cirugía. Ahora, ¿las adenoides duelen? Así como las amígdalas, que me dicen, uy, tengo un dolor de amígdalas insoportable. Porque generalmente esas se encuentran en la parte posterior, no las vemos. Ajá. Entonces ahí genera una inflamación y genera mucosidad, genera bastante descenso de moco y obviamente produce también inflamación y dolor en toda la parte, ¿no? Muy bien, ahora vamos con este cuadro porque vamos a ver cuáles son algunos de los efectos. Entre ellos el que estábamos comentando, ¿no? El dolor de garganta, la congestión nasal, mucosidad persistente, oídos tapados y ese fastidio de tener que estar constantemente respirando por la boca. Y además, dificultad para tragar, apnea del sueño, labios secos o agrietados, ronquidos y el mal aliento añadido. A ver.
Bueno, el mal aliento generalmente se presenta por el moco que se produce en exceso en las adenoides, y entonces este moco generalmente tiende a oxidarse y produce un poco de mal aliento, ¿no? Generalmente son algunos de los síntomas que los niños la presentan y las madres son las que se dan cuenta, ¿no? Porque tiene un poco de mal olor en la boca. Hay una afección nasal muy conocida que es la sinusitis. ¿Está relacionado con el tema de las adenoides? Bueno, la sinusitis sí se relaciona porque para que exista sinusitis tiene que haber una falta de ventilación, falta de aeración en las cavidades paranasales. Entonces, si es que va a haber una obstrucción a nivel de la nariz, no hay un buen drenaje de la mucosidad. Esta mucosidad se va a retener en los senos paranasales, va a inflamarlos, no produce una adecuada excreción del moco, entonces sí va a condicionar a una sinusitis, ¿no? Doctor. A eso mencionaste lo de la sinusitis. Nosotros estamos acuñando un término de unos años, unos años atrás, se llama adenosinusitis, que es una consecuencia también del problema de las adenoides, ¿ya? Este es un compromiso. Hemos visto que en algunos casos, o en muchísimos casos, tratamos la adenoides, extirpamos las adenoides y comienza a disminuir la cantidad de efectos. Ese es uno, o sea, hemos agregado a los conocidos, como hemos dicho anteriormente, vamos a agregar eso, de la adenosinusitis. Es un término que lo estamos acuñando eso, de un tiempo para acá. Porque una de las incomodidades más usuales de las personas que tienen sinusitis es que se les tapa la nariz constantemente, ¿no? Entonces, según lo que ustedes me están diciendo, es con una cirugía de este tipo, ¿se podría empezar a tratar este tema? Sí, claro, es parte de las causas que producen sinusitis, ¿no? También tenemos que ver el crecimiento exagerado de los cornetes, que son unos tejidos que se encuentran en la nariz, un tabique desviado, que también me genera una falta de ventilación a nivel de los senos paranasales, y algunas otras tumoraciones que me puedan producir también alteraciones en la ventilación de esas cavidades paranasales, ¿no? Que no es muy frecuente, pero bueno, de todas maneras siempre tiene que ser evaluado, visto y descartado, ¿no? Porque muchas veces cuando hemos visto en la sintomatología, ¿no?, de las adenoides o los efectos que produce esa sensación de tener la nariz tapada, a veces muchas personas van a la farmacia y se compran estas gotas, ¿no?, para destapar. ¿Esto qué efectos puede traer consigo la utilización masiva, mejor dicho, de estos productos? Me alivia bastante los síntomas de una nariz tapada, pero no es lo indicado, no es lo ideal la automedicación. ¿Por qué? Porque el uso exagerado también me va a producir otros problemas, me va a producir otro tipo de rinitis, también el uso de ciertos medicamentos que siempre deben ser controlados y dosificados por tiempos, ¿no? Muy bien. A ver, vamos con algunas consultas, ¿no?, en las redes. La de Susan Barrientos dice: hola, ¿cómo saber si es alergia o si sus adenoides se han desarrollado? ¿A qué edad se hace el diagnóstico certero y a qué edad se puede operar? A ver. Para los niños, nosotros tenemos una regla. Primero, la clínica. Algunas personas de otras especialidades piden una radiografía, pero nosotros creemos de que es los signos y síntomas es lo que indica la necesidad de tomar un examen auxiliar como es una radiografía. Hay que tener en cuenta que los niños son pequeños entes, entonces una radiografía hay que tener cuidado con cómo aplicar la irradiación. Otra forma sería con la endoscopía, que también, pero eso incrementa los costos y eso no es tan frecuente, tendría que ser un manejo especializado de un otorrino. Pero al unir los síntomas de no respiración, de problemas de dormir con la boca abierta, ronquido, como dicen exactamente con la rinorrea, los mocos constantes, la dificultad de las ojeras y en muchos casos el pechito excavado, pectum excavatum. Entonces esas cosas nos da como una especie de síndrome. Nos llevamos a eso y sacamos el diagnóstico. Y para confirmar el adenoide, ¿por qué? La radiografía sí o no. La radiografía
podría dar un falso positivo o un falso negativo. Podría haber una radiografía con un tamaño grandazo y sin embargo respira relativamente bien, con un antihistamínico, pero hay otro que no tiene nada y respira pésimo. Pero cuando tenemos la duda, vamos a la cirugía y en la cirugía certificamos el tamaño del adenoides. Y hablando de la cirugía, la pregunta también era ¿a qué edad? Pero usted me comentaba que han operado a bebés de 6 meses. El diagnóstico, como le dije, podría haber desde los 6, 8 meses de edad y a los niños con mayor razón es más notoria los signos y síntomas. Y como dije, la parte alérgica, ahí en parte de la pregunta de la alergia. ¿Cómo diferenciar qué es una alergia? Y el doctor eso podría explicar cómo de manera coadyuvar eso. A ver, doctor. Claro, lo que pasa es que en la alergia, la siguiente pregunta también se relacionaba al tema de la alergia. Entonces, lo primero yo plantearía es tratar la alergia. Primero, hacer un diagnóstico, si es una alergia o es un crecimiento de una hipertrofia adenoidea. Entonces, si es que están asociados los dos, lo principal es tratar esa alergia, controlar la alergia y probablemente puedan disminuir los casos de obstrucción por el crecimiento de estas adenoides, ¿no? Entonces, necesariamente sí hay que hacer un diagnóstico y hay que darle un tratamiento médico primero antes de pasar a un tratamiento quirúrgico si es que es necesario. Ok, muy bien. Vamos con otra consulta. Tania, ¿qué tal consulta que nos ha hecho Tania? Dice, qué buen tema, gracias por conversarlo. Mi consulta es, mi hijo y yo sufrimos de rinitis alérgica y a mí un médico me dijo que por ese motivo mis adenoides están muy grandes, que podría operarme, pero por la alergia se volverían a inflamar. Mi hijo de 10 años también sufre de alergias respiratorias como yo. Procuramos una dieta sana y un ambiente libre de polvo y muy ventilado. ¿Hay algo que pueda más para hacer, entiendo, ¿no? Para prever que a él le pase lo mismo que a mí de adulto? Claro, justo en lo que estamos conversando, ¿no? Lo principal es empezar a tratar esa alergia, darle medicación, darle antihistamínicos, sprays nasales para que los casos de alergia disminuyan los casos y de esa forma no hacer que haya una inflamación y que siga inflamando al tejido adenoideo, ¿no? Entonces lo principal es tratar esa alergia. ¿Es algo hereditario esto? Porque si la mamá lo tiene, dice que el hijo también. ¿De cuál? Eso que dice de rinitis alérgica. Claro, la rinitis, hay un factor hereditario, es decir, que se traslada de los padres a los hijos y también tiene que ver mucho el tema ambiental. Es decir, si los niños tienen el factor hereditario de la alergia y viven en un lugar que no es muy nocivo para generar alergia, probablemente el niño no va a generar alergia. Pero si es que este niño lo llevamos a un lugar que haya mucho polvo, mucha contaminación, mucha humedad, probablemente sí se va a expresar su alergia, ¿no? Entonces sí hay un factor hereditario en el tema de la rinitis alérgica. Muy bien. ¿Quiere comentar algo más, doctor? Yo creo que está perfecto. Lo único podría agregar solamente que nosotros cuando hemos hecho varias cirugías tuvimos una corriente de escuela brasilera muchos años atrás, ya no tanto. Y cuando sacábamos el adenoides hacíamos una luxación de cornetes. Era una técnica que el maestro Fuertes nos inculcaba eso. ¿Qué significa luxación de cornetes? El cornete, como le explicaba el doctor, está en los costados y entonces lo hacíamos, se crecían mucho. Lo que hacíamos era fracturarlo, lo luxábamos y reducía el espacio y permitíamos el pasaje del aire. Pero nosotros lo hemos dejado un poco de lado eso por algunas aplicaciones después de la cirugía por el sangrado. Pero como hay a veces como la rinitis mejora un tiempo, mejora otro tiempo y a veces regresa. Nosotros tratamos de no hacerlo, pero a veces tenemos éxitos, a veces no tenemos éxito, o lo mantenemos. ¿Comparte la idea, doctor? Sí, claro, definitivamente. Muy bien. A ver, vamos con el dato número 3. Aunque es muy raro encontrar inflamación de adenoides en adultos, existen personas que desarrollan síntomas de consideración. A ver, en los adultos. Generalmente en los adultos las adenoides ya no me van a producir obstrucción nasal para poder respirar. Entonces
pero cuando sí lo hacen, sí hay que darles un tratamiento o en algunos casos hay que llegar a cirugía, porque esta obstrucción a nivel nasal sí me puede conllevar a lo que es problemas al dormir, ronquidos, periodos de apnea durante el sueño. Entonces sí me puede generar muchos otros problemas, ¿no? Y sí hay que darles tratamiento. Muy bien, hacemos nueva pausa en el programa aquí en Junta Médica. Al volver, continuamos hablando de las adenoides. Muy bien, seguimos adelante con nuestro tema del día y bueno, vamos con más cosas. A ver, el diagnóstico de adenoiditis crónica no siempre es fácil, ya que el cuadro se puede confundir con la rinitis. El tamaño de las adenoides no siempre está directamente relacionado con los síntomas. A ver qué opinan de estos datos. Yo creo que el tamaño, puede haber un tamaño un poco más de lo normal, pero la rinitis alérgica es fatal. Eso a veces hay confusión, como el cuadro anterior que has presentado, hay una confusión y a veces hay que ver exactamente la evolución de los tratamientos y para ver si hay crecimiento o no hay crecimiento, o la parte alérgica, que el doctor podría explicarlo mejor. Lo que pasa es que en la adenoiditis me produce mucosidad, mucho más denso. Entonces, en la rinitis alérgica igual también me produce el mismo síntoma, me produce también moco. Ambos me producen obstrucción al respirar. Entonces, algunas veces no es fácil hacer el diagnóstico entre adenoiditis y rinitis alérgica, ¿no? Para eso hay que examinarlo, hay que ver al paciente, hay que ver cómo están los cornetes, que son otros signos que me indican que el paciente pueda tener un tema de una rinitis alérgica, ¿no? Es muy fácil confundirlos, pero hay que hacer el tratamiento hay que tratarlo, o sea, porque una rinitis alérgica también me puede condicionar a una adenoiditis, entonces generalmente suelen ser los tratamientos a la vez, ¿no? Muy bien. ¿Tenemos más consultas en las redes? Rafael García dice, buen día, a mi hijo le detectaron adenoides cuando tenía 3 años, se agripaba mucho y su tos era persistente. Lo llevamos al otorrinolaringólogo y varios nos dijeron que era necesario operarlo. Yo en particular no deseaba eso. Así que lo llevé a otro especialista y me recetó unas gotas y unos jarabes y con eso le pasó. Mi pregunta es que si nuevamente esas adenoides se le volverán a inflamar o realmente es necesario ya una cirugía. Si el tratamiento funciona, excelente, porque va a haber necesidad de cirugía. Muchas veces el tratamiento puede durar. Hay colegas que ponen 15 días, un mes, algunos hasta 2 o 3 meses con el tratamiento. Pero si deja el tratamiento y a los 15 días o 3 semanas regresa con los mismos síntomas, definitivamente la parte quirúrgica. Porque ya no va a mantenerlo toda la vida con antihistamínicos, con aerosoles, con antibióticos y todo eso. Muchos dicen, pero le di el tratamiento, está perfecto, pero pasa una semana y otra vez comienza lo mismo. Entonces, definitivamente, lo más aconsejable es la cirugía. Pero en el caso del señor... En ese caso, ¿no? Ahí no. Ahí quedó. Ajá. Muy bien. A ver, vamos con más consultas. María Jesús Zúñiga dice, hola, buenos días. Mi hijo tiene 14 años y cada cambio de clima se le cierran los orificios de la nariz. Creo que son los cornetes. ¿Qué puedo hacer cuando esto sucede, ya que no puede respirar? Sí, parece que son síntomas de una rinitis alérgica, entonces tiene que darle tratamiento. Hay que ver qué tipo, hay que ver la gravedad de esa rinitis alérgica y ver también probablemente qué es lo que está generando este crecimiento de los cornetes que no le dejan respirar. Entonces, sí, yo creo que sí, en ese caso sí habría que darle tratamiento médico, ¿no? Para tratar la rinitis alérgica. ¿Y ese tratamiento siempre que tiene esta sintomatología? Porque generalmente, ¿no? Por lo que dice es cuando hay un cambio de clima. Claro, entonces nos estaría hablando de una rinitis estacional, ¿no? Que hay algún componente en el clima que le está generando la alergia. Entonces lo ideal es darle tratamiento apenas empiece el cambio de clima para prever esta obstrucción nasal y estos síntomas tan molestos que va a tener esta rinitis, ¿no? Sí, la verdad que sí, es año tras año. Muy bien, la operación de amígdalas es como que algo
común, ¿no? La operación de los adenoides, ¿qué tal? Sí, el crecimiento, lo primero que te dije, si no respiras por la nariz, ¿qué pasa? Respiras por la boca. Y cuando respiras por la boca, todo comienzan los problemas. El crecimiento de la amígdala, y en unos casos llegan a ser hasta el grado 4, que las criaturas no pueden ni comer, se atragantan con las amígdalas, con la comida, y a las criaturas hay un tema interesantísimo que el doctor Castro puede desarrollar muchísimo mejor, porque estoy enterado que él es un especialista en ese tema, la parte de apnea. A ver, doctor Carlos. Sí, es cierto. O sea, hay niños que se le obstruyen la vía respiratoria por la nariz, que es el lugar fisiológico que deben respirar, entonces los obliga a abrir la boca. Y eso hace que tengan problemas de ronquido, periodos en que no respire bien, que haya apnea, es decir, que haya unos segundos que deje de respirar para nuevamente despertar y nuevamente continuar con su sueño, ¿no? Y eso me va a generar muchos otros problemas, el tema de la apnea, del síndrome de apnea del sueño. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos? ¿Hay riesgos a la operación de este tipo de cirugía? Bueno, ¿Pros, toda contras? cirugía tiene su riesgo, ¿no? Obviamente los pacientes tienen que hacerse exámenes para ver cómo está funcionando su corazón, cómo está su sangre, cómo está su coagulación, y de acuerdo a eso, si está todo bien, someter a una cirugía. ¿Cómo es esta cirugía? A ver, ¿nos pueden explicar? ¿Qué, la cirugía de qué? De adenoides. Bueno, la cirugía consiste en colocar a través de la boca un instrumento en el cual se va a comenzar a extraer este tejido linfoideo a nivel de las adenoides, ¿no? Ahí vemos más o menos. Entonces se introduce una raspa y comienza a extraer las adenoides. Y en el caso de las amígdalas es igual por la boca, y se hace un corte y se extrae esas amígdalas. Esa imagen habla por toda una hora. Las dos amígdalas inmensas bloquean completamente la respiración. Entonces nosotros no podemos visualizar el adenoides. Nosotros tenemos una técnica muy antigua que hasta ahora es vigente. La cirugía con una cureta que se entra por ahí y pues se levanta la úvula y entramos y hacemos lo que se llama como un legrado. Cortamos el adenoides y lo sacamos, exacto. Y hacemos una revisión de las coanas también, porque no solamente puede estar al medio, sino a los costados. Si sacas solamente la parte del medio y lo dejas igualito, vas a respirar igual. Entonces la cirugía fracasa. Pero para ayudar en este caso, que ya es sumamente importante, nosotros tenemos una técnica de hace unos años atrás, hacemos una amigdalotomía. Nosotros reducimos la amígdala. Si la amígdala no está afectada, no es una cosa crónica, que es demasiado infectada, entonces reducimos el tamaño de la amígdala y lo dejamos exacto el pasaje del aire. Pueden comer, pueden respirar tranquilamente. Y se extrae las amígdalas. O si no, si están muy malas, sacar la amígdala. Pero ese es otro tema. Estamos en adenoides, pero esa es una de las consecuencias de las adenoiditis crónica, que, como te digo, el doctor Castro podría explicar muchísimo mejor las cosas del apnea en los casos de los niños. ¿Una adenoiditis puede desencadenar en un EPOC? Claro, lo que pasa es que eso me va a obstruir la vía respiratoria y eso va a permitir que no haya una buena ventilación y se me puede producir problemas pulmonares, ¿no? De obstrucción. Es más, hay indicaciones ahora para en qué casos exactamente extraer las amígdalas, en qué casos extraer las adenoides, ¿no? Ahora ya son casos mucho más puntuales. Que una persona diga, no, quiero que me traigan todo. No, hay que evaluar, hay que ver si es que es necesario, porque las amígdalas y las adenoides son tejidos de defensa. Entonces, y sobre todo en los niños. Entonces, si es que esas amígdalas o adenoides están funcionando, entonces no hay por qué extraerlas. Si es que esas amígdalas o adenoides crecen demasiado y que me comienzan a generar otros problemas, o comienza a ser un foco de infección, entonces sí es necesario extraerlas, o me comienza a producir obstrucción para la respiración, entonces en ese caso sí es necesario extraerlas, ¿no? Una vez realizada ya esta intervención, ¿cómo es el proceso de recuperación? Eso es un tema.
cuando los adenoides han sido demasiado grandes, ya tengo niños que han venido acostumbrados a respirar por la boca. Increíble, le sacas el adenoides y sigue respirando por la boca. Entonces es una forma de rehabilitación. En otros países tiene que hacer todo una rehabilitación. Nosotros acá en el Perú, como no tenemos muchos recursos, tenemos que orientar a las mamás a que se paren frente al niño y que le cierre la boquita. Acostumbrar a los niños a respirar por la naricita. Ese es, si lo tiene siempre respirando por la boca, hay que enseñarles. ¿Cómo hacen? Ah, sí, hay que enseñarles. Debe ser bien desesperante no poder respirar por la nariz, que te obliga a respirar por la boca, sí, no debe ser nada bonito, ¿no? Y es por eso que hay que sí empezar a darles un tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, para resolver el problema, ¿no? Muy bien. Y además supongo que también será doloroso la recuperación a la hora, por ejemplo, de tragar los alimentos. Es como tener una herida ahí en la garganta, ¿no? Entonces sí, me produce dolor. Muy bien. A ver, tenemos más consultas. ¿Cuál es? La de Censare. A ver, dice, ¿qué tal? Buen día, tengo un niño de 5 años, él sufrió de adenoides, le diagnosticaron con ecografías en la garganta y le dijeron que debía operarse, pero no lo hice. Ahora quiero saber si él seguirá inflamándose así. ¿Es necesario operarlo o hace falta algún tratamiento? Además, yo soy alérgica a las medicinas. Bueno, a ver, ¿qué más? O mejor dicho, ¿cuál es la respuesta que le podríamos dar a la televidente? De la alergia. O sea, El de Censare, ¿no? Sí. El de arriba, Ajá. la parte alérgica. Entonces, generalmente, claro, como ya habíamos conversado, que el tema de la alergia sí me puede generar aumento del tamaño de las adenoides. Entonces sí, obviamente hay que empezar a darle un tratamiento para la alergia. Bueno, ella dice que tiene alergia a las medicinas y a los alimentos. Dice, tal vez sea que yo también tenga igual adenoides, dice. O sea, no es alergia como una rinitis. Claro, no, entonces no. Generalmente la alergia a los medicamentos tiene otro mecanismo. Y generalmente, si es una persona adulta, bueno, que es la mamá, entonces usualmente ya no debe presentar problemas de adenoides, ¿no? La mamá. Y en el caso del niño, doctor, ¿debe operarse o no? No, mira, esto es relativo, dependiendo de las cosas cómo van. Nosotros damos los tratamientos, si responde bien, como el caso de la señora, perfecto. Pero nosotros a los niños les recomendamos, aún después de la operación, hagan un deporte. Yo recomiendo mucho natación, porque la natación le ayuda a recuperar mucho la capacidad ventilatoria de los pulmones y endurecen un poco lo que se llama el término endurecer el organismo para que él respire mejor. Estoy en el caso, por ejemplo, de mi hijo mayor, es recontraalérgico. Él vive con la toallita y todo, pero lo único que le dije que haga ejercicio. Y él corre 5 kilómetros al día en las noches, con lluvia, con calor, con lo que sea, y le va muchísimo mejor. No se va a curar, pero le va a ayudar, nada más en esas cosas. Muy bien. Y a continuación vamos a ver un informe del Ministerio de Salud que nos habla de la vacunación de la tos ferina. Y también me decía el doctor Carpio que hay una vacunación para el tema de las alergias también, ¿no? Sí, una vacuna. O sea, hay que dar un tratamiento médico, tratamiento para la alergia, antihistamínicos, sprays, y otro plano también es el tema de las vacunas, ¿no? Sabiendo a qué sustancia es alérgica y se puede modular este sistema inmune que está muy activo mediante las vacunas. Muy bien, interesante. Ahora sí, vamos a ver el informe del Ministerio de Salud. La tos convulsiva o tos ferina es una enfermedad que ataca a las vías respiratorias, que puede ocasionar la muerte, sobre todo a la población más indefensa, los niños. La tos convulsiva son ataques de tos que tienen principalmente los niños, que pueden producir una serie de complicaciones, problemas neurológicos o problemas pulmonares e inclusive la muerte, y problemas respiratorios. Pudiera haber fallas a nivel pulmonar.
Por ello, pensando en la población más vulnerable, el Ministerio de Salud incluyó en el Esquema Nacional de Vacunación, a partir del próximo año, la vacuna contra la pertusis o tosferina en mujeres gestantes para proteger de esta enfermedad a sus bebés que están por nacer. ¿Y qué hace esta vacuna? Crea protección en la gestante que es transmitida a su bebé. Entonces, cuando nace el niño, esos 2 primeros meses va a estar protegido y posteriormente ya va a recibir las otras dosis de vacuna de pertusis que lo van a completar la protección. De ahí que sea tan importante esta vacuna y que sea un gran éxito en el esquema de vacunación. La meta del MINSA es reducir a 0 los problemas de salud por pertusis, tal como ya se ha logrado en países de la región como Chile, Argentina, entre otros. Al igual que los niños, los adultos mayores son la población más frágil. Por ello también se incluyó en el esquema de vacunación y de manera gratuita la vacuna contra el neumococo en personas mayores de 60 años. El riesgo mayor para tener esta enfermedad por neumococo es en los extremos de la vida. Entonces las personas que tienen 60 o más años tienen que protegerse. Y es una magnífica noticia que el Ministerio de Salud esté invirtiendo en nuestra población mayor. Estoy seguro que eso va a posibilitar de que baje la frecuencia de neumonía en nuestra población. El Ministerio de Salud continuará trabajando para proteger a la población a través de las vacunas y así prevenir enfermedades, como ya se ha logrado con otras patologías en los últimos años. A ver, tenemos otra consulta aquí, doctores. Dicen que algunos no recomiendan esta operación. ¿Por qué? Dice, la operación de amígdalas y adenoides en la infancia puede aumentar el riesgo de POC en el adulto. No, bueno, o sea, como habíamos comentado, las adenoides son mecanismos de defensa. Entonces, cuando realmente esto me comienza a generar problemas de malformaciones del rostro, problemas de ronquidos, entonces sí es necesario operarlos. Cuando las amígdalas se infectan demasiado y también se convierte en un foco infeccioso, entonces en esos casos sí hay que operarlos, ¿no? Pero cuando no hay por qué, no hay que operarlos, ¿no? Y aquí comentamos con el doctor, ¿no?, el tema de las alergias también. ¿Una alergia que no se trata nunca tiene alguna consecuencia? Bueno, el síntoma obstructivo, la molestia que vas a tenerlo en el momento de no poder respirar, la obstrucción, y son síntomas nada bonitos. Desencadenar en algo más. Más que la obstrucción, las molestias, problemas en los oídos, o sea, sí te va a generar problemas, ¿no? Pero para eso sí es importante empezar a darle tratamiento, ¿no? Y también es importante saber a qué sustancia estás generando la alergia en la medida de lo posible, si que se puede saber si eso es importante para evitar estar en contacto con eso, ¿no? Ahí también hay que ver el tema de cambios de vida, una dieta sana. La habitación en la que uno está o en el ambiente donde uno se desarrolla tiene que ser lo más ventilada posible, evitar los olores muy fuertes, la limpieza, eso es muy importante para empezar a controlar el tema de la alergia, ¿no? Hay un enemigo aquí que es muy grande y es el tema de la contaminación, ¿no? La contaminación y el clima son efectos que van a aumentar el tema de la alergia. Aquí en Lima hay mucha humedad, hay mucha contaminación, entonces eso contribuye a que haya muchos más casos de pacientes con alergia. Muy bien, a ver, más consultas. Adelaida dice, mi bebé presenta mucosidad desde los 15 días de nacido. Dice, usa Rinobebé, ¿eso está bien? Rinobebé cada mañana y cada noche, como me recomendó el pediatra. Quisiera saber cuáles son los signos y síntomas de adenoides. Su bebé tiene 7 meses y sigue presentando mucosidad. Indudablemente, aparentemente hay un problema alérgico. Entonces la indicación del pediatra es bueno, porque lo único que está dándole es suero fisiológico. El Rinobebé es suero fisiológico al cloruro de sodio al 3%, entonces no hay mayor problema. Pero 7 meses, si él solamente destila la naricita como coquito, pero si respira bien, está tranquilo, no hay problema, porque ahí no dice nada que no respira mal. Está diciendo que es solamente el problema de la respiración, aparentemente es un problema alérgico. Por eso, todo es una suma de signos y síntomas. Es un signo
solamente es la rinorrea. Pero si no hay ronquido, no hay respiración bucal, no hay en la noche o que haya problemas de lactar, de mamar, ¿está tranquilo? Lo dejaría ahí, se estaría tranquilamente con eso y observarlo, monitorearlo, nada más. Por el momento está a la indicación del pediatra, parece que está bien. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Victoria dice, buenos días. A mi hijo le diagnosticaron adenoides tipo 4. Le dijeron que tenía que operarlo. Hace 2 días se quejó del oído. ¿Es recomendable la cirugía ya que él sufre de hipotiroidismo y el médico me dijo que aún no lo opere? Esa es otra cosa. Ese es otro caso. Parece que se complementan las dos consultas, porque si a él está doliendo el oído, definitivamente está comprometiendo el adenoides al oído. Entonces está haciendo una otitis media serosa, que puede terminar en una otitis aguda o crónica. En este caso, sí, la indicación es operarlo. Ahora dice que tiene un problema tiroideo. Yo creo que no podría haber, ninguna contraindicación, porque es un acto quirúrgico. En cambio, del otro lado estaría cada rato con antibióticos, cada rato con antihistamínicos, cada rato con corticoides, y no va a mejorar. ¿Para qué sufriendo? Ojo, el oído es importantísimo, hay que cuidarlo. Pero sí es importante que lo vea el endocrinólogo para mantener más o menos un nivel aceptable sus hormonas tiroideas para que pueda entrar a hacer operaciones, ¿no? Sí, eso sí es también Pero usted no está de acuerdo con el colega que decía que no lo opere. Lo que pasa es que ahí es un crecimiento grande las adenoides y ese crecimiento tiene una gran obstrucción por la nariz. Es un niño que no va a poder respirar por la nariz y está, como dice acá el doctor, que está generando otros problemas en otros órganos, como que es el oído. Entonces va a tener mayores problemas que la solución, yo creo que también, de acuerdo con el doctor, sí, yo creo que debería ser un tratamiento quirúrgico. Decía en la consulta tipo 4. ¿A qué nos referimos ya con tipo 4? O sea, cuando hablamos de los tipos. Sí, perdón, repíteme la pregunta. Decía que le diagnosticaron adenoides tipo 4. ¿Tipo 4 de qué? ¿De amígdala? De adenoides. No sé, bueno. De 4, generalmente del 1 es incipiente. 2 igualito que las amígdalas, van creciendo. 4 porque se está bloqueando toditito. Ahí sí, definitivamente. Pero ojo, para decir un cuadro 4 es porque debe haber tomado una radiografía. Nuevamente, regresamos casi al principio. Las radiografías pueden dar falso positivo, falso negativo. La Academia Americana del año 90 y tantos, 90, 91, decían que la única fidedigna es un TAC, en esa época CAT. Entonces ahora no vamos a dar cada rato una tomografía por un adenoides. Hacer la clínica y ver eso. Si el niño no responde al tratamiento, continúa con eso, definitivamente es quirúrgica. Y si está comprobado a una radiografía con los síntomas y síntomas, entonces definitivamente opera. Muy bien, vamos con la siguiente consulta, la de Diego Aliaga. Buenos días, de niño tuve adenoides, pero no me quisieron operar. Ahora a los 24 años me dijeron que tengo rinitis alérgica. Y luego de ir a varios doctores, me traté por 1 año y medio con alergenos. Mi alergia bajó bastante, pero aún sigo hasta las patas, dice. ¿Qué tratamiento sería? ¿Dónde podría ir con total confianza para poder tratarme? ¿Es aquí? O al menos no empeorar. Vayan a buscar al doctor. Bien, entonces, lo que pasa es que, como habíamos comentado, la alergia es algo que siempre va a tenerlo, es algo que está en su organismo. Lo que pasa es que hay que darle tratamiento, hay que evitar lo que generalmente le pueda generar la alergia, evitar en contacto, si es que se puede saber cuál es el alérgeno que le está produciendo todos estos síntomas, ubicarlo. Y en segundo lugar, continuar su tratamiento para la alergia, ¿no? Para que no tenga estos síntomas tan fastidiosos. En el caso de a él le dijeron que tenía adenoides, pero no se operó. ¿Se podría operar a los 24 años? ¿O ya no? Usualmente las adenoides ya no producen molestias a esa edad, entonces ya no van a tener problemas de obstrucción. Entonces yo creo que no sería necesario operarlos, más no creo que sean muy evidentes esas adenoides a esa edad. Entonces, básicamente el tratamiento para él es simplemente el tratamiento alérgico, ¿no? Listo. Controlar su alergia. Muy bien, ¿tenemos más consultas o ya terminamos con las preguntas en las redes?
A ver, vamos con otra más. Elizabeth dice, tengo a mi hijo de 16 años, lo operaron a los 4 de adenoides y le sacaron con las amígdalas. ¿Tiene alguna consecuencia al no tener amígdalas? Bien, o sea, las adenoides se encargan de la defensa, las amígdalas también se encargan de la defensa. Entonces, pero a los 16 años ya otros órganos se encargan de la defensa, ¿no? O sea, no era lo ideal, si es que realmente era necesario sacar las amígdalas, hubiese sacado las amígdalas. Pero ya a esa edad ya muchas personas no tienen mayor problema si es que se exageran las amígdalas. A ver, doctor, ¿qué opina usted? Está bien. Estamos hablando de, por ejemplo, de las adenoides de los 24 años, como dice ahí. Ya es un tema evidentemente de adultos, que el doctor Carpio maneja muchísimo mejor que yo, pero la parte alérgica, que se podría tratarlo muchísimo mejor. Nosotros tratamos de moderar eso hasta los 17, 18 años de nosotros, y ahí, bueno, ayudarlo. Pero nosotros nos suscribimos a eso, tratamos de corregir o ayudar hasta la adolescencia. Muy bien. A ver, vamos con las conclusiones finales, pero antes tenemos un cuadro de recomendaciones para ustedes. A ver, muchas personas con hipertrofia de adenoides tienen pocos síntomas y es posible que no necesiten tratamiento. Si se presenta una infección, el médico evaluará un tratamiento con antibióticos, antihistamínicos o aerosoles nasales. ¿No? Y ya hay otra más ahí. A ver, la cirugía para extirpar las adenoides se puede hacer si los síntomas son muy graves o persistentes. Yo estas dos láminas que has presentado ahorita, he resumido todo lo que hemos conversado. Y de un lenguaje mucho más claro que podría entender mejor el público, ¿no? Porque lo interesante de ustedes es que tratan de que el público, la gente, entienda los temas que nosotros... Así es, entender de manera muy sencilla y llegar a ellos. Y creo que lo has enfocado muy bien, por eso ya no podría acotar nada más. No sé, el doctor ya dice, ya no tengo nada que decir, ¿no? A ver, doctor Carpio. Sí, y también hay que ver que para cualquier problema médico es necesario acudir a un médico, a un especialista. Entonces, no debemos caer simplemente ante cualquier molestia, ir a la farmacia y que nos mediquen o que nosotros mismos nos automediquemos. No es lo ideal. Lo ideal es que acudir a un médico y que el médico lo evalúe y le dé un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Eso es lo ideal. No, porque como dice el doctor Carpio, al final estar aplicándonos ciertos medicamentos, por ejemplo, en la nariz, puede traer consecuencias negativas más adelante. No sabemos cuáles podrían ser los efectos de esas medicinas si las que usamos indiscriminadamente. Entonces sí nos van a crear otros problemas, ¿no? Lo ideal es acudir a un médico, al especialista y que el médico me evalúe, sepa qué enfermedad tengo y me dé un tratamiento, ¿no? Cuando hablamos de la sinusitis, ¿es necesario la operación o en ciertos casos? No, si es que es una sinusitis aguda, es un proceso agudo que probablemente sea... Si es un crónico, hay que ver cuáles son las causas porque hay eventos que me pueden condicionar a que esta sinusitis sea crónica y ver cuál es la causa que está generando esta sinusitis crónica, darle tratamiento. Si es que no pasa, entonces se puede pensar en un tratamiento quirúrgico, ¿no? También para una sinusitis crónica. Muy bien, y ahí a solución final. Sí. Con eso. Muy bien, bueno, vamos a agradecer a los doctores que han venido hoy aquí al programa, el doctor Carlos Carpio, otorrinolaringólogo del Hospital Hipólito Unanue, por si quieren ir a sacar su cita, ¿no? Ahí está, indicación, ¿no? Y también el doctor Eugenio Astocóndor, lo pueden buscar en el Hospital del Niño, pero de Breña. Atención. Muy bien, mañana. Mañana a las 9 en punto volvemos con más programas saludables aquí en Junta Médica. Los esperamos, que tengan un feliz martes. Chao.